Domingo 15 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy nos trae una de las parábolas más conocidas y también más desafiantes, la del buen samaritano. Todo comienza con una pregunta que muchos creyentes nos hacemos hoy. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús no responde directamente, sino que lleva al maestro de la ley a mirar dentro de la escritura y de su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. La parábola del buen samaritano no es un bello relato solamente. Es una interpelación concreta. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién estoy llamado a amar con hechos y no solo con palabras? Esto responde cambiando el foco. El prójimo no es solo alguien que se cruza en mi camino, sino aquel a quien yo decido acercarme con compasión. El samaritano, que en el contexto judío era un extranjero mal visto, es el que se detiene, el que se compadece, el que se acerca, el que cura las heridas, el que carga con el sufrimiento del otro y se compromete a seguir cuidándolo. Y lo hace sin esperar nada a cambio. Es un retrato vivísimo de lo que significa amar de verdad. En la primera lectura nos encontramos con tal Deuteronomio que nos recuerda algo fundamental para este mandamiento de amar a Dios y al prójimo. No está lejos ni es inaccesible. Está muy cerca de ti. Está en tu corazón y en tu boca. Es decir, Dios no nos pide lo imposible. Nos pide que miremos con ojos compasivos, que escuchemos el dolor del otro y que nos involucremos. La segunda lectura de la carta a los Colosenses nos habla de Jesucristo como el rostro visible de Dios, el que reconcilia todas las cosas en la cruz. En Él se ha hecho visible este amor que no pasa de largo ante el sufrimiento, sino que se detiene, se entrega y salva. Hoy nosotros somos invitados a vivir ese amor concreto. Tal vez no nos crucemos con alguien que está herido en el camino a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, perdón, pero sí con personas solas, con vecinos que atraviesan dificultades, con familias que sufren, con ancianos olvidados o jóvenes sin rumbo. La pregunta no es si son ellos dignos de nuestra ayuda, sino si nuestro corazón es semejante al de Cristo. Jesús concluye con una invitación clara. Ve y haz tú lo mismo. No se trata solo de entender la parábola, sino de vivirla. La palabra que hoy hemos escuchado no debe quedar solo en nuestros oídos, sino que debe llegar a nuestro corazón y desde ahí convertirse en obras concretas de misericordia. Porque eso que pedimos al Señor, que nos dé su espíritu para ser verdaderos samaritanos en nuestro mundo, llevando de la mano siempre ese amor encarnado de Dios que nos ha mostrado hoy. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver a tu camino, conceda a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Esta oración nos presenta a Dios como guía, que nos ilumina cuando estamos extraviados, y lo hace con la luz de su evangelio, para que podamos volver al camino de la verdad. Una imagen que refleja algo que es importantísimo, que Dios no nos abandona nunca y por medio de su palabra nos ofrece la luz para volver. Por tanto, la oración conecta directamente con el pasaje que vamos a escuchar en la primera lectura. Ahí se afirma que la palabra está cerca, en la boca y en el corazón, para así poder ser cumplida. El Evangelio no es un ideal lejano, sino una guía cercana, concreta, que ilumina la vida cotidiana. La segunda parte de esta oración nos muestra que tenemos que imitar fielmente a Cristo, rechazar lo que nos aleja de Él. Y ahí está en el núcleo del Evangelio de Lucas, donde Jesús, con la parábola del buen samaritano, nos enseña a amar al prójimo, que es el camino para heredar la vida eterna. El cristiano implica una conversión continua. No basta con el nombre, es necesario el compromiso activo en la misericordia. Por tanto, la oración es una vivencia que nos invita a vivir con coherencia la fe, en la luz que el Evangelio, para que se traduzca en hechos concretos de amor y de fidelidad al Señor. Mira, Señor, los dones de tu iglesia en oración y conceda a los que van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Iglesia, comunidad suplicante, no se apoya en sus méritos, sino que pone las ofrendas con humildad, confiando en que la aceptación divina, el verbo mira, invoca la atención benevolente de Dios.
mientras que los dones de la Iglesia subrayan que es toda la comunidad la que participa en esta oración. En esta parte, la segunda parte de la oración, se expresa el deseo de que estos sean aceptables, es decir, agradables a Dios, no solo por el rito externo, sino por lo que representan: la fe viva, la entrega personal, la coherencia con el nombre de cristiano, ya invocadas en la primera oración. En relación con las lecturas, esta oración refuerza la llamada a una fe activa y misericordiosa. El Evangelio del Samaritano nos ofrece un culto en el templo. No ofrece un culto en el templo, perdón, pero sí realiza un verdadero sacrificio de amor para atender al necesitado. La oración sobre las ofrendas en este contexto puede extenderse como el deseo de que nuestras ofrendas sean expresión de una vida conforme al Evangelio, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de la eterna muerte y resucitando entre los muertos nos dio vida eterna. Prefacio segundo dominical en tiempo ordinario, el plan divino de la salvación. El prefacio proclama el corazón del Evangelio, que es el plan de la salvación que Cristo ha realizado por su misericordia, por pura misericordia. Nos recuerda que viendo el extravío de la humanidad, el Padre no se quedó indiferente. Envió a su Hijo, que nació de María, pasó por la cruz y venció la muerte con su resurrección. Toda la historia de Cristo, desde su encarnación hasta la Pascua, está orientada a rescatarnos del pecado, a abrirnos las puertas de la vida eterna. Esta salvación no es abstracta, sino concreta y personal. Dios ha salido a nuestro encuentro para curarnos, levantarnos y darnos nueva vida. En este domingo que hemos escuchado la parábola del buen samaritano, el prefacio nos ayuda a descubrir que este samaritano es imagen del mismo Cristo. Él es quien se inclina sobre nuestra herida, nos cuida y nos confía a su iglesia para sanar. La compasión de Dios se ha hecho camino en Jesús y la Eucaristía nos introduce en este misterio de amor que transforma. Al dar gracias en este prefacio, se nos invita también a responder con una vida que, habiendo sido salvada, se convierte en instrumento de salvación para todos los demás. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. La Eucaristía tiene una dimensión transformadora. Por tanto, al haber recibido estos santos dones, pedimos que crezca en nosotros ese fruto de la salvación. No se trata solo de un alimento espiritual inmediato, sino de una realidad que debe producir efectos duraderos en la vida cristiana. De fruto es la conformación progresiva con Cristo, de crecimiento en santidad, la maduración de la fe y de la caridad, sostenidas por la participación frecuente en el sacramento. La salvación entendida en sentido dinámico se va realizando en la medida que dejemos que la gracia recibida dé fruto en nuestra existencia. Esta oración se vuelve una súplica para que lo celebrado en el altar se conecte con la vida cotidiana. El samaritano encarna ese fruto de salvación, su compasión activa, su capacidad de detenerse y de cuidar para una vida transformada. La oración nos recuerda que la Eucaristía no es un acto aislado, sino un impulso para vivir conforme al Evangelio. Así, la comunión frecuente no solo fortalece la vida interior, sino que nos impulsa a vivir como testigos del amor misericordioso de Dios. Feliz semana en este inicio de verano, espero que vaya todo bien.